Muy buenos días a todos, estimados compañeros y congresistas. Hoy os damos la bienvenida nuevamente a esta segunda jornada de formación clínica y sanitaria, donde vamos a explorar y profundizar sobre diversos temas relacionados con la práctica clínica y con la atención sanitaria. Durante esta última sesión del día, el tema planteado es el siguiente: ¿qué puede aportar la gestión de la mejora continua? Como profesionales sanitarios, que somos todos, la aplicación de protocolos y de las guías prácticas clínicas nos hace pensar si suelen generar esa excelencia que buscamos en la atención médica. Aunque estos proporcionan directrices cruciales, la calidad asistencial requiere en muchas ocasiones más que una ejecución mecánica de pasos. Causa de ello hace que hoy contemos con la presencia de don Alberto Peinado Hernández, enfermero y subdirector de enfermería en la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, Toledo, quien hoy nos invitará a una reflexión sobre el contexto sanitario y su suficiencia para garantizar esta calidad asistencial. Alberto, muy buenos días. Hola, Miriam, buenos días. Es un auténtico placer el tenerte hoy con nosotros, de verdad. Muchas gracias por estar hoy aquí e ilustrarnos con una propuesta tan interesante. Así que nada, si estás preparado, puedes ir preparando tu presentación cuando quieras. Muy bien, vamos Y a ver. mientras tanto, bueno, yo voy recordando a todos nuestros congresistas que podéis ir realizando vuestras preguntas en el chat de abajo. Las iremos recopilando durante toda la presentación y al final del mismo lanzaremos todas las preguntas y las debatiremos, ¿de acuerdo? Así que nada, Alberto, cuando quieras. Muy bien, Miriam, muchas gracias. Me confirmas que se ve, ¿verdad? La primera diapositiva que ya tengo puesta. Perfecto, Muy bien. perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, Miriam. Gracias a Inclisa y al comité, sobre todo, pues claro, organizador y científico, que ha estimado que podría, bueno, pues aportar mi granito de arena a estas jornadas que estáis teniendo, a este congreso, a este tercer congreso. Y bueno, pues con ese ánimo vengo. Yo, si no os importa, me gustaría, puesto que estamos entre compañeros, pues tutearnos. Me dirijo más fácilmente de esta forma y con más, bueno, pues sensación de que estamos entre compañeros y pues, os llamaré de tú, como espero que si alguno quiere hacer alguna pregunta, por supuesto, lo plantee en los mismos términos. Ha explicado Miriam, ha contextualizado Miriam perfectísimamente lo que pretendo en este ratito que estemos juntos trasladaros. Yo creo que son importantes los protocolos, creo que son necesarias las guías de práctica clínica, pero lo que vengo a plantear aquí es si eso es suficiente o es solo eso lo que nos puede generar pues la mejora continua que cada uno de nosotros como profesionales deseamos implementar pues, en nuestras unidades, en nuestros servicios, en nuestras consultas. Bueno, pues de lo que vamos a hablar es un poquito de todo esto. Me gustaría comentar qué de compleja es una organización sanitaria, si es o no es una organización compleja, bueno, ¿qué puede aportar el hecho de trabajar con guías de práctica clínica o con protocolos? Pues, ¿qué puede aportar en relación a la calidad asistencial si el hecho de aplicar un protocolo nos garantiza que ya tenemos esa tan manida calidad asistencial? O si existe, sin embargo, otro modo, como veis ahí, pues entre paréntesis, entre comillas, de alcanzar esa excelencia. Vamos a navegar un poco por este recorrido de conceptos que intentaré, sobre todo, pues que sean sencillos de entender y de comprender, porque lo que quiero es que quede claro, por una parte, mi intención es que se genere una pequeña reflexión en cada uno de vosotros, que hagáis vuestra composición de lugar y por otra parte, pues como digo, generar la posibilidad de que os pueda trasladar si existe, como digo, otro modo de alcanzar la excelencia asistencial.
Bueno, cuando hablamos de que una organización no solo sanitaria la queremos definir como compleja o como una organización más sencilla, ¿eh? Un señor que tiene un taller y un empleado, pues al final es una organización que seguro que tiene sus circunstancias mejor o peor manejadas o manejables. Toda empresa, toda organización, nosotros que estamos cada día dedicándonos a realizar nuestra labor asistencial, pues tiene una misión, tiene un porqué cada día se enfrenta a realizar lo que hace. Nosotros en el ámbito sanitario, pues efectivamente, tenemos un por qué hacemos cada día las cosas. En una organización, en una empresa, en una institución, bueno, pues nosotros trabajamos para alguien, trabajamos para un cliente. Eh, ¿Qué valora este cliente? ¿Qué espera de nosotros este cliente? ¿Cuáles son los resultados de aquello que estamos cada día haciendo? Yo voy a mi unidad de hospitalización, de medicina interna, de traumatología, mi consulta, y cada día hago algo para alguien y obtengo unos resultados. Y hombre, pues debo tener un plan, ¿no? Tengo prevista una estrategia por la que transitar. Eh, Bien, ahora traducido esto al día a día, a la parte más cotidiana y traduciendo estas palabras o estas cuestiones a una conversación de tú a tú, ¿a qué me dedico? Yo sé lo que hago, me diréis, hombre, pues sí, porque yo soy enfermero, médico, es igual, lo que sea, ¿no? Celador, auxiliar, dentista, psicólogo, lo que sea, ¿no? Pero ¿realmente sabes a lo que te dedicas? Eh, ¿Solo el paciente es tu cliente o existen otros actores en medio de este escenario que estamos hablando de una organización? ¿Qué valora nuestro cliente? Se supone que, como es nuestro paciente, valora los cuidados que le hacemos, la atención que le damos. Mm, Bien, ¿y los resultados? Yo conozco el resultado de lo que hago cada día, un resultado cuantitativo de, pues bueno, de lo que yo he hecho, las tareas que he realizado, un resultado cualitativo, tengo referencia de lo que el paciente o el cliente o el usuario se ha llevado de mi atención hacia él, conozco el plan, pero conozco el plan de mi unidad, conozco el plan de mi centro de salud, conozco el plan de mi hospital, de mi gerencia, bueno, pues del servicio central de salud en el que cada uno de nosotros trabaje. Muy bien, pues vamos a desgranar muy sencilla y brevemente conceptos que, en mi opinión, justifican por qué estamos hablando de todo esto. La misión. Bueno, pues la misión es la razón de ser de una organización. Evidentemente es de perogrullo que una empresa que se dedique a hacer zapatos, su razón de ser es pues hacer zapatos. Y para eso tendrá que saber si quiere invertir en el desierto donde hay 4 ciudadanos por ahí por el mundo caminando y a lo mejor hasta van en chancletas y dice, bueno, pues está claro que aquí tengo una oportunidad de negocio porque si tengo 4, en cuanto consiga los 4, ya por así decir, ganado todo el mercado, pero es algo diferente a la razón de ser de una organización sanitaria, lógicamente. Fijaos, no es el cómo, sino para qué. ¿Para qué hago yo cada día lo que hago? Como enfermero, como médico, como administrativo, como celador, como psicólogo, dando una cita, operando a corazón abierto. Es decir, ¿para qué cada día hago lo que hago? Al final, la misión es lo que quiero que recuerden de mí. Por eso es muy importante que cuando hablamos de un protocolo, cuando hablamos de una guía de práctica clínica,
cuando hablamos de realizar asistencia sanitaria, es tan importante lo que el paciente y su familiar percibe cuando por la mañana va, por ejemplo, a ingresar, imaginaos un ingreso programado, y ese paciente llega con su familiar a la ventanilla a las 6:30, a las 7, a la hora que sea del día, y hay una persona que le atiende, que ya le hace pues ¿no? La admisión al hospital, hay un celador que le acompaña. Al final, todos impactamos sobre nuestros pacientes, sobre nuestros usuarios. Por lo tanto, lo que yo quiero es que recuerde de mí el para qué he trabajado con él. Hemos hablado de clientes y diréis, bueno, y este hombre nos habla de clientes y estamos trabajando en un hospital, en un centro de salud, en una clínica. Pues claro, efectivamente, en una organización sanitaria también hay clientes. Fijaos, hay clientes internos, evidentemente son los pacientes, claro que sí. También están los profesionales. Yo que soy directivo, una parte interesada de mi trabajo son las 750 personas que dependen de la directora y de mí. También son clientes internos los servicios que son proveedores de otras unidades, lo que se suele llamar servicios centrales, radiología, análisis clínicos, farmacia, suministros, recursos humanos. Yo trabajo sí o sí necesariamente con recursos humanos. Pues si tengo que denegar un permiso o tengo que gestionar unas vacaciones y me quedan dudas, ¿vale? De la misma forma, un especialista necesita de una radiología, de una farmacia para realizar su trabajo. Esos serían los que llamamos clientes internos. Pero luego están los clientes externos de la organización, pues los proveedores, proveedores que pueden ser, sobre todo, pues empresas farmacéuticas, pero no solo, asociaciones de pacientes, administraciones locales, regionales, nacionales. Lógicamente, hay unas leyes que rigen pues, la contratación, hay unas normas que rigen cómo hacer la contratación a través de las bolsas de contratación, etcétera, etcétera. Luego, en una empresa o en una organización sanitaria, efectivamente, tenemos clientes internos y externos. Y tenemos un plan. ¿Vosotros pensáis que hay un plan? ¿Vosotros pensáis, si tuvierais que pararos a pensar un minuto y dijerais, mi jefe tiene un plan, yo tengo un plan, mi empresa tiene un plan? Bueno, pues yo voy a decir cosas que sé que sabéis, no voy a decir nada nuevo. Un plan, pues tiene que ser flexible, se tiene que adaptar a las necesidades. Hace un año, aquí bueno, en España, cambió la ley de contratación en la administración pública, que en principio afecta a todas las administraciones públicas, pero, por ejemplo, a las sanitarias nos genera algún problema distinto a lo que seguro genera a otra administración pública. Tiene que estar comprometido con la misión, con el cliente, con los profesionales y con la sociedad. Vamos a hablar mucho de partes interesadas. Tengo que medir y tengo sobre todo que planificar. De verdad, no sirve de nada tener el mejor protocolo del mundo, tener la mejor guía clínica del mundo y tener el mejor mapa de procesos si no sé a qué me dedico, si no sé a dónde voy y si no tengo planificado cuál es el camino. Por supuesto, tengo que evaluar y tengo que medir. Muy bien, pues vamos a hacer un simple stop. Diréis, vale, pero es que este hombre nos viene a hablar de protocolos, de guías clínicas, pero me gustaría que siguierais el hilo conductor. El protocolo se tiene que aplicar sobre alguien, lo tiene que aplicar alguien y lo tiene que aplicar alguien para hacer algo. Y eso genera unas expectativas, ¿vale? Por eso quiero ir recuperando continuamente todos estos conceptos. Os hago una pregunta. ¿Tener protocolos de trabajo responde a lo que hemos dicho antes? ¿Vosotros pensáis que tener un protocolo sobre cómo hacer un hemocultivo, sobre cómo recoger una muestra de orina de una sonda vesical o sobre cómo hacer un sondaje vesical, pensáis que tener un protocolo responde a todo lo que os he comentado hasta ahora? ¿Vale?
vamos a ir a la excelencia, vamos, a lo absoluto, ¿no? No, yo es que no tengo un protocolo, tengo una guía de práctica clínica. Y una guía de práctica clínica, pues es un sistema que revisa sistemáticamente la evidencia científica, que además lo realizan un equipo multidisciplinar de profesionales, que también da participación a los pacientes, que habla de un proceso y que, bueno, además está evidenciado en las últimas actualizaciones y, por lo tanto, pues hombre, yo con una guía de práctica clínica, ¿cómo no voy a alcanzar la excelencia? Bueno, bien, bien. Entonces, estamos diciendo que si yo tengo una guía de práctica clínica y tengo un protocolo, ¿estoy consiguiendo alcanzar la excelencia? Bueno, pues vamos a ver si es posible, que seguro que sí, y si además hay alguna diferencia entre ellas, que alguna que otra hay. Fijaos, un protocolo, por ejemplo, lo voy haciendo así más rápido para ir avanzando. Bueno, pues un protocolo sintetiza la información, está consensuado entre profesionales, vendría a ser un acuerdo a cumplir y sería, por ejemplo, el protocolo de código ictus. Nosotros, cuando diseñamos este protocolo en el hospital donde yo trabajo, pues tuvimos que poner de acuerdo a que el servicio de rayos tenía que tener siempre la disposición en el momento que fuera activado el protocolo de realizar un TAC con contraste. Para eso necesitábamos una enfermera en rayos, que no teníamos todos los turnos. Necesitábamos que en la unidad de neurología hubiera una cama siempre dispuesta para ese paciente. Es decir, fuimos consensuando entre todos qué era lo que teníamos que cumplir en un formato de acuerdo para que cuando se active el protocolo de código ictus, nuestro paciente estuviera pues óptimamente atendido. Muy bien, ¿y una guía de práctica clínica qué es? ¿Tiene alguna diferencia? Bueno, algún matiz interesante. Como os he dicho antes, pues está trabajado, está planteado para evaluar los riesgos, los beneficios y sobre todo desde la evidencia científica. Por lo tanto, es fiable. Si yo aplico una guía de práctica clínica, estoy consiguiendo fiabilidad, es aplicable, es decir, tiene una posibilidad real de impactar sobre, en este caso, un paciente. En consecuencia, es válido. Estamos diciendo que está perfectamente evaluado, consensuado. Tiene que ser claro para que todo el mundo entienda de qué va y qué es lo que cada uno tiene que hacer. En consecuencia, multidisciplinar, que se revisa habitualmente cada cierto tiempo por un grupo de expertos. Todo esto está documentado y, por lo tanto, podemos decir que cuando yo aplico un programa de optimización de uso de antimicrobianos, que es el PROA, que entiendo que podéis conocerlo alguno de vosotros, pues voy a tener a mis pacientes perfectamente tratados en lo que concierne a la optimización de antibióticos. Bueno, pues está claro que si las guías de práctica clínica sigue unos criterios encadenados, de esos criterios el más importante es la validez y además nos permite tomar decisiones apropiadas, lo que está claro es que las guías clínicas nos garantizan una coordinación y es necesario, lógicamente, una evaluación. Luego, bien, está claro que si nosotros, en consecuencia, aplicamos una guía de práctica clínica o una vía clínica o aplicamos un protocolo, ¿estaríamos garantizando la excelencia? ¿Pensáis que solo con aplicar una guía de práctica clínica o un protocolo conseguimos salvar la variabilidad clínica? Bueno, pues ahí tenéis un vistazo. Lo que hasta ahora hemos hablado es que hay que intentar disminuir en todo lo posible la variabilidad clínica. Tenemos que estar coordinados, tenemos que tener un criterio que lleve una secuencia lógica y además científica de lo que se hace. Hay que tomar decisiones adecuadas que se deben evaluar y que nos debe permitir analizar el proceso. Luego, si veis,
hemos empezado hablando de conceptos como misión, cliente, etcétera. Hemos hablado de que un protocolo sería, vamos a decir, el escalón, entre comillas, si me permitís, más inferior. Luego tendríamos uno más avanzado que estaría en la guía de práctica clínica y aquí ya me habla de gestión por proceso. Es decir, vamos avanzando hacia aquello que estamos poniendo en el horizonte que se conoce como calidad en la asistencia sanitaria. Y yo en este momento vuelvo a hacer la pregunta que hice antes. Insisto, aplicando un protocolo, aplicando una guía de práctica clínica, ¿estoy garantizando la calidad en la asistencia sanitaria? Bien, pues eso es lo que voy a intentar ahora poner sobre la mesa. Fijaos, la calidad tiene estos principios, ¿vale? Que ahora vamos a desgranar muy rápidamente y de manera sencilla y ágil. Pero la pregunta que os lanzo arriba es la que me interesa que respondáis. Esto, esto qué es lo que es, doctor, ¿no? ¿Verdad? Esto yo recuerdo, permitidme que cuente alguna anécdota, eh, mm, pasando visita con un cirujano, un señor ya mayor, cuando yo trabajaba con él, le preguntó a una señora que si ventoseaba o que si tenía aire, en fin, no le quería preguntar abiertamente porque si usted se está tirando pedos, señora. Y entonces la señora no entendía la pregunta y le dijo, no, doctor, no me duele. Es decir, respondía lo que ella pensaba que le estaba preguntando el cirujano, hasta que ya el cirujano le preguntó que si lo que se hacía era tirarse pedos porque necesitaba saber si tenía tránsito intestinal. Y la paciente lo entendió a la primera. Entonces, yo lo que quiero es que entendamos todos a la primera que la calidad asistencial diariamente tiene matices que pueden parecer de libro que sirve para sujetar un mueble, pero en la práctica tiene un impacto muy directo y muy real sobre lo que hago. Fijaos, la calidad tiene un principio, enfoque basado a procesos. Y diréis, ¿pero esto qué es lo que es? Pues fijaos, un proceso disminuye la variabilidad. Cuando un proceso está bien diseñado, y estoy hablando de que no es una guía de práctica clínica, sino de un proceso que vamos a ver posteriormente, disminuye la variabilidad, asigna responsabilidades. No sé si esto suena. Cuando nadie es responsable de nada en particular, suele haber más cosas a mejorar que cosas mejoradas. Y el proceso tiene un fundamento clave en la actividad asistencial clínica que todos hacemos. Está fundamentado en el pensamiento basado en riesgos, lo cual redunda automáticamente en la seguridad del paciente. No sé si os suena. La idea de las diapositivas todo el tiempo es confrontar la teoría con la práctica, ¿vale? Lo primero que hago es pues, intentar poner la teoría en una palabra y luego lo que es la práctica, que os sonará. Yo trabajo en un hospital que tiene 310 camas. En cada unidad se hace el sondaje vesical de una manera. Y ya no digo tanto, a lo mejor en cada unidad no del todo, pero cada profesional. Eh, Al final nadie es responsable, ¿eh? O sea, hay una bolsa en medio del pasillo y como nadie la mueve, ahí se queda. Vuelves una semana después y nadie la ha movido y ahí sigue la bolsa, que nadie sabe de quién es, pero ahí sigue. Y claro, cuando no trabajas con anticipación, lo único que haces es trabajar reactivamente. Y trabajar reactivamente significa poner en riesgo la seguridad del paciente. El enfoque basado en procesos, la calidad asistencial, tiene como base, contexto y intención la mejora continua. Es imprescindible meterse en la cabeza que tengo que trabajar para mejorar continuamente. Y esto está inventado, es el ciclo que todos conocéis. Planificar, hacer, verificar y actuar. Yo os hago algunas preguntas, ¿no? La mejora, sí, continúa. Esto está muy bien, esto está muy bien, esto es de friki. Os hago otra pregunta, ¿debe continuar la mejora? O ya otra pregunta, ¿necesitamos mejorar? ¿Vosotros pensáis que un protocolo o una guía de práctica clínica que estéis aplicando en vuestra unidad, en vuestra consulta, os garantiza
o da respuesta a la última pregunta? ¿Necesitamos mejorar? No, yo es que aplico el protocolo último actualizado. Sí, sí, pero ¿necesitas mejorar? Decisiones basadas en la evidencia. Fijaos, yo no sé trabajar de otra manera. Datos, 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 datos. Eh, a mí me pregunta, hace poco vino un especialista, un jefe de servicio con la supervisora a decir que necesitaban 2 enfermeras. Cuando yo le pedía información asistencial de mi hospital, los datos de actividad, yo les dije, es un servicio pequeño también, particularmente el servicio de cuidados paliativos. Yo le dije que si tienen 6 ingresos al mes y tienen una estancia media que no llega a 5 días, 4,8, y un índice de rotación muy pequeño, que a ver, que emocionalmente seguro que necesitan una enfermera, 2 y 5. Yo no digo que no, pero con los datos yo no puedo poner una enfermera y disponer de un recurso ahí. Tenemos que tomar datos basados en la evidencia. Fijaos, es muy típico que el pensamiento procese la información y prefiere rellenar el hueco de la información incompleta antes que tener vacío el dato. Y voy a poner un ejemplo de andar por casa. Yo voy por la calle y veo que mi vecina ha pasado a la farmacia y me quedo diciendo, coño, si fíjate, fulanita en la farmacia, ¿y por qué habrá ido a la farmacia? Y yo sigo con lo mío, pero ahí sigo con el run run de la farmacia, ¿verdad? Es un ejemplo absurdo, pero quiero explicaros a lo que me refiero. Bueno, pues resulta que yo prefiero inventarme por qué ha ido a la farmacia para que mi mente archive eso, pero necesito tenerlo cerrado. Ah, pues yo creo que ha ido a la farmacia porque hace poco le oí decir en el ascensor que le dolía la espalda, con lo cual ha ido a por una manta eléctrica para dormir por la noche. Yo me hago mi película, no tengo ningún dato fiable, pero ya me quedo tranquilo. Y además, cuando la vea, soy capaz de preguntarle qué tal la espalda con la manta eléctrica. Muy bien. ¿Y las relaciones? ¿Qué pensáis de las relaciones? Madre mía. Este concepto que viene ahí de partes interesadas es, de verdad, uno de los conceptos que espero que a partir de ahora aparezca en vuestra forma de trabajar, de pensar y de hacer. Eh, si no pienso en todas las partes interesadas que forman parte de cuando aplico un protocolo, cuando aplico una guía de práctica clínica o cuando aplico un proceso, estoy haciendo un proceso o aplicando un protocolo que sí o sí va a terminar mal. Tengo que tener en cuenta a todas las personas que intervienen. Y en ese sentido, fijaos, las relaciones, pues en una organización como las nuestras, pues son muy complicadas. A veces son complejas, otras veces ciertamente no. ¿Cómo es la relación con otras unidades, no? Hay un ingreso por la noche en el hospital y resulta que a través del sistema informático me ingresas a mí un paciente y el de trauma tiene 3 camas libres, ¿no? Esto pasa todos los días y son fuente de conflicto entre los profesionales. El compromiso con las personas. ¿Qué os voy a decir de esto? El compromiso con las personas. Las personas somos la esencia de la organización. Me da lo mismo una organización con 2 empleados que una organización con 2.400 como en la que yo trabajo. Las personas somos la clave, el eje y el centro de todo lo que hacemos. Tenemos que buscar el desarrollo profesional, tenemos que generar bolsa de talento, tenemos que incentivar a nuestros profesionales y tenemos, sobre todo, claro, que tratar a los demás como nos tratan a nosotros. Esto se ve fenomenal cuando ingresa tu madre, ingresa tu padre, tu hija o tú. Ahí es donde te das cuenta de todo lo que cuando tú quieras volver a tu sitio te gustaría que no, pues te gustaría no hacer o te gustaría hacer porque has visto que ha sido muy bueno lo que hizo tal enfermera, tal médico, tal celador. Bien, si las personas somos el reflejo de la organización, ¿cómo tratamos? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo tratamos? Ya no digo a los pacientes, que entiendo que se les trata bien. ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? No, es que yo soy el médico y no, es que yo, claro, yo soy la enfermera. Es que, ¿dónde buscamos la incentivación? Bueno, a ver, yo entiendo que a nadie quiero decir, que todos vamos a trabajar porque
todos esperamos tener nuestro salario. La pregunta es, a ver, si al final solo es el salario la única forma de incentivar, ¿no? El liderazgo, ¿qué os voy a decir del liderazgo? La calidad asistencial es liderazgo, es implicación, es cambiar el sistema desde dentro, es desarrollar eh, al techo mi desarrollo competencial. Si yo soy celador y llego al techo de mi desarrollo competencial, si soy auxiliar de enfermería, si soy médico, si soy enfermero, no quiere decir que yo como enfermero juegue a ser medio médico, no, quiere decir que yo llevo al techo de mi competencia lo que tengo que hacer. Eso es liderazgo, eso no lo tengo que hacer yo como directivo, eso se puede hacer en cada unidad, en cada centro. Si yo quiero conseguir la excelencia y la calidad asistencial aplicando un protocolo, una guía clínica o un proceso, al final puedo ser líder en mi unidad y ayudar al que lo hace mal, corrigiéndole, orientándole, ¿verdad? Y ahí tenéis un poco la contraposición de lo que a veces ocurre, ¿no? Trabajar con el pensamiento de ya vendrá otro y lo hará, ¿no? Bah, total, si yo me voy a las 3, bueno, hombre, tú te vas a las 3, pero esa es la manera que tienes de plantear. Por favor, que nadie de vosotros, por favor, que nadie de vosotros responda siempre se ha hecho así. Os lo pido, por favor. Sobre todo porque si alguno de vosotros viene a pedir trabajo y sabe que, pues a este chico que un día nos dio una charla, una sesión en un congreso es el jefe. Pues si yo soy el jefe y os oigo decir siempre se ha hecho así, al día siguiente no vengáis porque no puede ser, ¿vale? No me corresponde a mí esto ya, ¿vale? El liderazgo va en contra de expresiones como estas y al final uno es líder de lo suyo, es líder de lo que le corresponde y es líder de lo que le ocupa. Enfoque al cliente. ¿Veis por qué hablo ahora de cliente? Porque si al principio no hablo de cliente, cuando hablo de calidad asistencial y hablo de cliente, podéis pensar que de qué está hablando este hombre, ¿no? Pues fijar lo que hemos hablado, ¿no? El escuchar, el preguntar, mm, se pueden repensar horarios, se diseñan los procesos poniendo al paciente en el centro. Mm, Fijaos, escuchar y preguntar frente a cómo damos la información a nuestros pacientes, en medio del pasillo muchas veces, en la habitación con un paciente al lado que está escuchando que a la prueba que le hicieron ayer a tu marido es un tumor. Eh, eh, mm, o sea, en los hospitales cenamos a las 8 menos cuarto, a las 7:30. Hombre, ¿esto nos viene bien a los hospitales o nos viene bien a los pacientes? Quiero decir, si alguno de vosotros cena a las 7:30, es evidente que estará encantado. Pero el que cene a las 7:30 para luego desayunar a las 8 de la mañana, hombre, saldrá del hospital curado y delgado por el ayuno intermitente este que está tan de moda, ¿no? Eh, y esta pregunta que os vuelvo a hacer a modo de que cada uno de vosotros se lo pregunte, lo reflexione y lo diga. ¿De verdad tenemos al paciente en el centro del sistema? ¿De verdad? O sea, esto que es de toda la vida y esto que es algo que siempre decimos, ¿de verdad esto es así? Muy bien. Fijaos, os recomiendo, yo sigo a Xavier Marcet, es un ejecutivo que, bueno, pues que tiene una parte muy importante de escritos dirigidos sobre la gestión y el liderazgo bueno, ahí lo tenéis, en mayo del 2023 en La Vanguardia, él escribe los domingos en La Vanguardia, cada 15 días. Os recomiendo que, bueno, pues que, en fin, que si le seguís, pues yo creo que os gustará. Fijaos, dice, no hay calidad sin humanidad. Detrás de los productos hay personas. La calidad no puede excluir ni la autenticidad ni la empatía. No hay calidad ni excelencia sin buenas personas detrás. Yo no quiero decir nada más porque lo estropeo, pero me parece que es una buena reflexión para hacer este punto de inflexión en esta primera media hora y orientando ya la segunda parte de la sesión. Muy bien, pues vuelvo a deciros, hemos hablado de un protocolo, de una guía clínica, hemos intentado comentar cuáles son los puntos fuertes o anclajes de la calidad asistencial y vosotros me diréis, bueno, pues venga, cuéntanos, ¿qué propuesta nos traes? Pues yo quiero hablaros de la gestión por procesos. La calidad asistencial es igual a gestión por procesos. La gestión por procesos es garantía
100% de calidad asistencial. ¿Por qué? Porque va a tener en cuenta factores, detalles y situaciones que un protocolo o una guía de práctica clínica por sí sola no tiene. Y es lo que voy a intentar, convenceros o seduciros, si queréis. Muy bien. El concepto de calidad asistencial, pues ahí lo tenéis. Las definiciones están para simplemente leerlas y ya está. Pero bueno, si me permitís, la comparto con vosotros literalmente. La calidad asistencial, según Avedis Donabedian, que es el padre del concepto, pues ahí lo tenéis. Proveer a los pacientes que están en los servicios de salud, pues que preserven, ¿vale? Que no pierdan o como mínimo, por supuesto, que recuperen su estado de salud de una forma al nivel adecuado y de una forma eficiente, consiguiendo el mayor grado de satisfacción. Bueno, es una definición que no tiene mayor interés que la definición en sí. Algunas cuestiones de calidad asistencial, pues ahí tenéis. Fijaos que viene en rojo viene una, entre paréntesis, una palabra que es muy importante, valor, valor. ¿De verdad pensáis que aportamos valor a los pacientes? ¿Vosotros de verdad creéis que aplicando un protocolo solamente así se le aporta valor al paciente? ¿Vosotros pensáis que teniendo una reunión de un supervisor con su equipo donde da instrucciones que a su vez ha recibido del pesado del subdirector, se aporta valor en este caso a los profesionales? ¿Vale? Me parece que es una palabra que está a lo mejor a veces devaluada, pero que a mí me gustaría aquí poner en valor, nunca mejor dicho. El paciente tiene que percibir que se le ha aportado valor. Y vuelvo a preguntar, ¿un protocolo solo por sí mismo aporta valor? Bueno, pues eso es lo que tenemos que preguntarnos. Los modelos de gestión, pues ahí tenéis, se fundamentan o se basan en el ciclo de la mejora continua de Deming. Bueno, pues estos son conceptos que estoy seguro que conocéis, que si no conocéis, pues los podéis revisar. Yo no me quiero entretener porque entiendo que tenemos que avanzar, pero como veis, pues la mejora continua es lo que nos debe llevar, pues cada día a mejorar, a aportar valor. Me gustaría que os fijaseis en este señor que puede ser cualquiera de nosotros. Vamos, yo tengo esa sensación de bombero apagafuegos, pues todos los días, alguna vez, varias veces al día. Esos serían los modelos de no gestión. Cuando tú no tienes estandarizado un proceso, nada es previsible. Claro, es que todo puede pasar. Es que te puede pasar, como ha pasado alguna vez, que te vas a poner a operar y es que falta las grapas, que no las han subido del almacén porque el que ayer las tenía que haber pedido se fue antes y no las pidió. Por lo tanto, al final estamos resolviendo, apagando fuegos continuamente. Yo imagino que alguno de vosotros se puede sentir así. ¿Cómo? Quiero deciros, a nadie se le ocurre organizar un viaje de vacaciones, irse con sus hijos pequeños y que siendo invierno y pudiendo caer chuzos de punta por el camino, no tenga previsto un hotel en el que dormir una noche de viaje. Estoy seguro que el que más y el que menos se para, lo prevé. Es que son cosas como, ¿verdad?, de sentido común. Bueno, pues esto te das cuenta luego que en una organización como esta nuestra, el sentido común al final no sabes dónde se ha quedado y se queda uno con una sensación continua de bombero torero. Bueno, algunas preguntas, venga, que os hago en este sentido. ¿Alguien se ve reflejado en alguna de estas preguntas? Variabilidad en las actividades. No, mire, señorita, esta mañana su compañero me ha curado de esta manera. Ya, pero yo ahora le curo de esta otra. ¿Alguno tiene la experiencia de que incorpora a un profesional y nadie ha definido sus competencias? O sea, a ver, un traumatólogo no puede ser pediatra. Sin embargo, una enfermera hoy está en trauma y mañana va a pediatría y tenemos que asumir que es capaz de hacer competencialmente su trabajo. Los problemas de comunicación para mí son el gran caballo de batalla.
hacemos cambios que no hemos planificado. Vamos a hacer un cambio de la noche a la mañana y ahí nos tiramos al barro sin pensar 4 minutos antes cómo hay que hacer las cosas. Y, por supuesto, no evaluamos porque como no conocemos los resultados, a mí nadie me cuenta si yo voy bien o voy mal, pues así vamos. Estos son los modelos de no gestión. Ahí tenéis, ¿no? Estamos demasiado ocupados en eso de planificar, estamos demasiado ocupados en la mejora continua, estamos demasiado ocupados en nuestros procesos. Este hombre ha venido aquí a contarnos un montón de cosas tal, pero a mí déjeme de rollo, que yo lo hago como toda la vida. No, pero si tengo la rueda que le va a ayudar a empujar, no, si yo es que estoy acostumbrado a empujar la rueda cuadrada y que no venga este hombre a decirme que se puede hacer de otra manera. Bien, pues si alguien lleva 30 años haciendo algo y no se ha parado a pensar para qué está haciendo algo, es evidente que la primera oportunidad de mejora que tiene es pensar para qué estoy haciendo lo que hago y por lo tanto me daré cuenta que seguro tengo que dejar de hacer algunas cosas que no hacen falta. Estoy seguro. Yo, durante 3 años en la unidad de hospitalización en la que trabajaba, que era oncología, yo llegué de otro hospital donde yo estaba trabajando. Primero trabajé en un hospital, en un servicio de urgencia de un hospital de alta complejidad en Madrid, y luego me dediqué a trabajar en marketing en la industria farmacéutica y ya por fin volví otra vez a mi plaza, en este caso ya en el hospital donde ahora soy su director. Yo llegué a la planta y resulta que por las noches teníamos unos carros de medicación ingentes y eso hacía que había que llegar por la noche y tomar la atención a los pacientes, a veces a la 1 de la mañana, 1:30, que estaban los pobres dormidos, ¿no? Y yo al principio llegué y lo hacía, no lo voy a negar, como todos, pero llegó un momento en el que dije, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, un paciente que está dormido, desde luego parece que dolor no tiene, fiebre quizá tampoco, de verdad que puede tenerla, ¿vale? Pero entendedme el ejemplo. Bueno, pues no tomé la atención por la noche a ningún paciente, por supuesto que no lo tuviera indicado por otras razones. Y a mí nunca nadie me llamó la atención, ni me dijo, ¿por qué no lo haces? Lo que sí que te digo es que me di cuenta que no sabía por qué lo hacía y que yo llegaba y a las 2 de la mañana tomaba la atención a veces a los pacientes dando la luz de la habitación, una cosa absolutamente surrealista. Está claro que lo que yo estaba haciendo no era generar un valor añadido, lo que yo estaba haciendo era, pues, probablemente cumplir un requerimiento que me habían dado y era que tenía que tomar las constantes cada 8 horas al paciente, sin pensar en otra cosa. Luego, si yo quiero buscar la excelencia y quiero definir un proceso de calidad asistencial, lo que tengo que tener claro es que me dedico a hacer unas actuaciones, a tomar unas decisiones que se encadenan de una forma ordenada para atender, por favor, satisfacer plenamente los requerimientos del paciente. Al final, cuando yo tomaba la atención a ese paciente a la 1 de la mañana, lo que estaba haciendo era firmar en la hoja de cuidados que había efectivamente tomado la atención. El oncólogo por la mañana muchas veces no veía ni las constantes porque se dedicaba a revisar el tratamiento médico y al final al paciente era el único al que no le habíamos preguntado si realmente era importante para él la atención a las 2 de la mañana cuando estaba dormido. Bien, pues si yo empiezo a trabajar por procesos, fijaos lo que me aporta el trabajar por procesos. Ya hemos dejado atrás, ya no voy a hablar más de protocolo ni de guía clínica, ya solo quiero hablar de procesos. Los procesos tienen relaciones entre un proceso que acaba y un proceso que empieza. Define responsabilidades en el proceso, mide resultados, organiza los recursos y contribuye a alcanzar los objetivos de la organización. Bien, pues entonces lo que está claro es que si estoy haciendo algo que es innecesario, estoy aumentando la probabilidad de hacer daño a un paciente. No tanto daño físico, entendido así, daño como lo que no aporta valor. Entonces, lo primero que tengo que dejar de hacer si quiero alcanzar la excelencia en la calidad asistencial es dejar de hacer lo que no hace falta. En las organizaciones sanitarias, la literatura habla de que casi el 70% de las cosas que se hacen no aporta valor. No aporta valor. Bien, pues ahí tenéis un mapa de procesos, ahí tenéis un proceso,
en este caso es un mapa de procesos. Tenemos el cliente que tiene unos requisitos, que espera algo, tiene unas expectativas, yo quiero salir curado de mi cirugía y para eso me van a hacer un proceso clave que es operarme, pero hay unos procesos de soporte, la farmacia, la cocina, la limpieza, informática, hay unos procesos estratégicos, pues esa cirugía está enmarcada dentro de un plan de humanización, de eficiencia de recursos, etcétera, etcétera, y al final eso da como resultado una satisfacción cubierta o no cubierta de ese paciente. Muy bien, ¿vale? ¿Y esto cómo se hace? ¿Esto cómo se concreta? ¿Cómo se aterriza? Pues ahí lo tenéis. Ahí tenéis un sistema de gestión de calidad, bueno, pues donde se habla de requisitos del cliente, de la organización del contexto y tal. Bien, pues yo voy a intentar centrarme en los pasos que son imprescindibles si queremos al final de la ecuación obtener como resultado la plena satisfacción del paciente. Tengo que analizar el contexto en el que estoy. No es lo mismo lo que necesita un centro de salud urbano que un centro de salud rural donde están dispersos los consultorios, la población es anciana y que lógicamente tiene unas necesidades que son distintas a las que tiene un centro urbano en una zona nueva de la ciudad donde toda la población es joven, por ejemplo. Es imprescindible el liderazgo, son imprescindibles los recursos, tengo que hacer un análisis de los riesgos que tengo a la hora de implementar mi proceso, tengo que comunicar ese proceso y tengo que evaluar y mejorar. Vale, pues ahora vamos a ver brevemente estos 6 puntos de una forma ágil para ir orientando ya la parte final de la sesión. No puedo ver el chat, sé que Miriam está pendiente de que pueda haber alguna pregunta. En cualquier caso, al final, por supuesto, si entendéis que es oportuno, estaría bien pues comentar o consultar lo que estiméis y si no, pues también estará fenomenal. Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué es el análisis de contexto? Bueno, pues el análisis de contexto, veis cómo ahora hay una cierta línea editorial, si queréis, en la sesión. Tengo que definir la visión, misión y valores. Lo hemos dicho al principio. Fijaos, la visión, ¿dónde me veo? ¿Dónde quiero estar dentro de un año? Quiero que dentro de un año las úlceras que hay por presión en mi unidad de hospitalización se reduzcan un 70%. La misión, pues tengo que diseñar procesos asistenciales que me alcancen esa visión. Los valores, pues el trabajo en equipo, la formación, el desarrollo de competencias, etcétera. Tengo que tener unos objetivos y unos indicadores. Ahora veremos algunos ejemplos. Tengo que comunicar a mis compañeros qué quiero como líder. Como yo trabajo en una consulta, si alguno de vosotros trabaja en una consulta de atención primaria, bueno, pues se ha planteado en su consulta que todo paciente que llegue se va con una información clara de lo que bueno, pues de lo que le he dicho y además voy a diseñar un checklist de reporte para confirmar que ese paciente o ese familiar se ha enterado de lo que le he dicho. Las partes interesadas, con quién voy a diseñar el proceso, quién interviene en mi proceso y, por supuesto, tendré que analizar y, primero de todo, planificar qué quiero hacer. ¿Cómo puedo hacer un análisis de contexto? Hay varias formas. Yo os traigo algún ejemplo. La metodología PESTEL, que se llama, que son, los voy a pasar todos para comentarlos así rápidamente, ¿no? Vale, hay factores políticos, ¿de acuerdo? Si, a ver, imaginaos, ¿no? El servicio de salud en el que yo trabajo, pues no invierte por favor, me lo invento todo, no invierte en atención primaria porque para él lo más importante es el hospital, pues es evidente que tengo un problema si estoy en atención primaria. ¿Qué os voy a decir del factor económico? Pues es que esto a veces uno piensa que no sabe cuánto tiempo va a tardar en dejar de ser sostenible. Hay factores sociales, hay factores tecnológicos, la inversión en la tecnología. ¿Merece la pena invertir en tecnología que dentro de 4 días o 4 años, es decir,
va a estar obsoleta. Uno se gasta en un móvil 1.000 euros y dentro de un año ese móvil ya ha dejado de ser el móvil que era hace un año. Ecológicos, que os voy a decir de esta parte, y legal, lógicamente. Tenemos un contexto legal que debemos cumplir. Y luego está el DAFO, que estoy seguro que lo conocéis, no voy a entrar en ello. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Las debilidades y las fortalezas son internas de mi organización. Las amenazas y las oportunidades son externas. Por ejemplo, he puesto algunos ejemplos. Una debilidad que suele haber en los hospitales es la rotación de personal. Cada vez que hay movilidad interna, cada vez que hay un traslado, cada vez que tal, tengo a media plantilla que ha cambiado o me ha cambiado el 20% de la plantilla. Sin embargo, la rotación de personal es una amenaza en el sentido de que, claro, si otra comunidad autónoma hace un concurso de traslados y se me van 25 personas, pues yo no lo controlo, porque la gente concursa libremente y yo no puedo hacer nada ahí. Una fortaleza puede ser, por ejemplo, un equipo directivo que esté implicado en la mejora. No es lo mismo un gerente que le dé 3/4 todo a un gerente que sea el primero en estar ahí. O una oportunidad, fijaos qué paradoja, el COVID ha hecho que en Castilla-La Mancha se haya consolidado buena parte del personal que se contrató para tratar el COVID, por ejemplo. Tengo que tener unos objetivos. Ahí tenéis una metodología que es clásica también. Pues tengo que saber que el objetivo debe ser específico, lo tengo que poder medir, claro, alcanzar, que tiene que aportar algo a lo que yo quiero hacer en mi organización y que tiene que tener una temporalidad. Con los objetivos tenemos que garantizar qué se va a hacer, qué recursos necesito, quién es el responsable y, por último, cómo lo evalúo. Es decir, los objetivos tienen que intentar tener una respuesta a estas preguntas. Es verdad que el otro, lo que hemos visto antes, de alcanzable, medible, sencillo, etcétera, son las características propias del objetivo, pero el objetivo debe responder a estas preguntas que os propongo ahí. Indicadores. Bueno, yo no sé si estáis acostumbrados a trabajar con indicadores, pero no puedo llegar a obtener un resultado y a medirlo si previamente no he planteado indicadores que me permitan evaluar la calidad del producto y del servicio. Os he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, número de reclamaciones en un periodo de tiempo. Claro, si yo no sé cómo voy de reclamaciones, pues lo mismo vivo feliz en los mundos de Yuppie pensando que lo hago todo bien, pero claro, si no lo mido y no sé en qué medida me considero que estoy aprobado o suspenso, por ejemplo, tanto por ciento de ocupación de camas de hospitalización o de UBI. Claro, no puedo quedarme igual si tengo una ocupación del 80% o si tengo una ocupación del 40%. Tanto por ciento de suspensiones quirúrgicas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están aumentando las suspensiones quirúrgicas? No empezamos a tiempo y tengo que suspender los últimos porque los cirujanos han empezado tarde o porque nunca está el material a tiempo o porque el paciente desde la planta no se ha preparado a tiempo, ¿vale? Tanto por ciento del paciente que está en triaje y que es atendido en menos de 10 minutos sobre el total. Pues otro indicador que se me ocurre, hay 50.000, lógicamente. Tanto por ciento de pacientes que están identificados sobre el total de los atendidos en el turno, ¿vale? Pues la pulsera identificativa. Si yo tengo que sobre el total de pacientes atendidos en el turno, que han sido 100, digo que el 90% tienen que tener la tarjeta identificativa, pues tengo que tener claro que 90 pacientes de los 100 que he atendido necesitan tener la pulsera y para eso tengo que establecer de qué forma lo mido, quién es el responsable de medirlo y quién me reporta la información. O, por ejemplo, tanto por ciento de caídas en el paciente ingresado, que está pasando en una unidad donde se caen los pacientes y en otra que no se caen, ¿vale? Partes interesadas. Esto grabároslo a fuego, por favor. Toda persona que tiene interés en la organización y en el contexto. Y esta es la definición. Es una persona o grupo que puede influir, que puede ser influida o que puede sentirse influida por una decisión que tome la organización. Eso es una parte interesada. Por lo tanto, es la organización la que decide quién es la parte interesada. Por ejemplo, las asociaciones de pacientes pueden ser partes interesadas de una organización sanitaria. Claro que sí,
pero a lo mejor una asociación de pacientes que trate las enfermedades raras sobre una cosa que hay, un caso entre 100.000, pues a lo mejor es evidente que no es una parte interesada porque ni siquiera tienes un caso en tu gerencia, ¿me entendéis? Es decir, la decisión de quién es una parte interesada la tienes tú o la tiene la organización, porque claro, tenemos que conocer cuál es la necesidad y la expectativa que tiene esa parte interesada para darle respuesta de la mejor manera posible. ¿Qué os voy a decir del liderazgo? Bueno, pues ahí tenéis a una persona que ha cambiado clarísimamente la forma de liderar. Los recursos, voy un poquito rápido para ajustarme al tiempo lo más posible. Bueno, pues en una empresa tenemos recursos tangibles, que son las personas y el dinero y las personas y el dinero, tenemos recursos intangibles, hay distintas categorías, pues tenemos la reputación, la tecnología, la cultura de la organización y la parte de los recursos humanos. Vale. Imagino que cuando hacéis un cambio o tenéis pensado hacer un cambio en vuestro servicio o con vuestros compañeros, pues antes os sentáis a analizar el riesgo, porque como no analices el riesgo, pues es evidente que te puedes pegar un buen golpazo. Y fijaos, hay efectos que cuando se pueden ver como un riesgo o, sin embargo, si se gestionan adecuadamente, puede ser una oportunidad. Por ejemplo, la obsolescencia tecnológica que puede haber en un hospital es un riesgo, pero es evidente que es una oportunidad de mejora. Pero para eso tengo que tener bien claro un panel de obsolescencia y un trabajo hecho en ese sentido. Vale, ¿cómo puedo hacer la evaluación de riesgos? Pues es evidente que los tengo que identificar, analizar y evaluar, proponer acciones para esos riesgos y verificar los resultados. No puedo explicar en un minuto cómo se puede hacer un análisis de riesgos, pero aquí tenéis un sistema clásico y muy eficaz que se llama ANFE o análisis modal de fallos y efectos. ¿Qué mide el ANFE? Os lo voy a poner así para que lo tengáis todos visualizado. El ANFE mide la gravedad del fallo, la frecuencia y la detectabilidad. La gravedad del fallo es el daño que provoca en el paciente, en el cliente. 1 es muy bajo, 10 es muy alto. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca? Que es la frecuencia. 1 es muy alto, perdón, muy bajo, 10 es muy alto. ¿Y cuál es la detectabilidad? Aquí es inversamente proporcional. Cuanto más difícil sea detectar el fallo y más tarde se detecte, mayores consecuencias habrá. Claro, si yo no detecto una hemorragia después de haber cerrado porque no he cerrado bien, cuando dé la cara, igual el paciente lo tengo ya más para allá que para acá. Entonces, esto nos da un número que yo voy asignando a la gravedad, a la frecuencia y a la detectabilidad y aparece el número de prioridad de riesgo, que es multiplicar el resultado que me dan los tres. Y ahí tenéis a la izquierda el NPR, el número de prioridad de riesgo, cuando hay entre 500 y 1000 el riesgo de que aparezca el fallo o el error es altísimo. Hay un riesgo medio si aparece entre 125 y 499 y apenas va a aparecer un riesgo y con poca incidencia si tiene menos de 124. Ahí tenéis una imagen visual de un NPR, perdón, de un ANFE, que es simplemente a modo de que os podáis ver cómo se realiza y cómo se utiliza. ¿Qué os voy a decir de la comunicación? Pues que tengo que saber qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar y quién comunica. Es evidente que esto lo conocéis y lo sabéis, pero me gustaría que reflexionéis si esto a veces no es motivo de conflicto entre profesionales y de restañar, perdón, y de desentrañar lo que no es precisamente una calidad asistencial como todos estamos proponiendo que queremos. El ciclo de mejora continua que hemos hablado, planifico, propongo unas acciones, evalúo y valoro la mejora. Yo es que no sé cómo se puede trabajar fuera de esto, no me cabe en la cabeza. Yo trabajaba antes así, por favor, que nadie se crea que yo llevo en esto, yo soy un convertido para esta cuestión, pero antes, ahora me pregunto muchas veces, ¿cómo podría yo antes estar aquí haciendo esto de esta manera? Bien,
La calidad asistencial y la mejora continua tiene que dar respuesta a quién lleva a cabo la mejora, cómo se lleva a cabo la mejora, cuándo se lleva a cabo la mejora y qué recursos necesito. En resumen, y para ir acabando, ajustándome escrupulosamente a los tiempos, pues fijaos, vamos a mejorar si quitamos lo que no aporta valor. Vamos a mejorar si evitamos los cuellos de botella. Vamos a mejorar si simplificamos los pasos evitando sobrecargas. Vamos a mejorar si asignamos responsabilidades. Vamos a mejorar si dejamos de pensar en nosotros, solo en nosotros, y abrimos un poco la perspectiva hacia las partes interesadas. Ese es el puente que hay en Talavera de la Reina, que es el puente más alto de España y el segundo más alto de Europa, con 192 metros. Y que es un puente por el que algún día, si venís a Talavera, os recomiendo que caminéis, porque digamos que comunica, como veis, Talavera estaría, según estáis mirando la pantalla, en el lado izquierdo, donde estarían los cables más juntos, ¿verdad? Y comunica, como veis, pues hacia el lado derecho, en definitiva, ¿no? Entonces, si queremos cruzar este puente tan largo, independientemente de que sea el más grande de Europa, de España o del mundo mundial, si queremos cruzar el puente de nuestra organización, si queremos de verdad trasladar nuestra organización, nuestra consulta, nuestro trabajo, nuestro día a día, del siempre se ha hecho así, al lugar donde nos deseamos ver, que es la visión, hay que pararse a pensar qué quiero hacer y qué necesito. Por lo tanto, tengo que tener clara cuál es la estrategia sobre la que voy a soportar esa estrategia, lo que nos haga ser diferente a lo que se venía haciendo hasta ahora y que a lo mejor me hacía ser uno más o del montón. Y por lo tanto, en ese momento, cuando tengamos clara la visión y dejemos atrás el siempre se ha hecho así y tengamos clara la estrategia, probablemente podremos empezar a trabajar en la mejora continua con el fin de aportar valor a nuestros pacientes. Y Peter Drucker, que es el padre de la mejora continua, de la gestión por procesos en las empresas no sanitarias, sino en las organizaciones empresariales, dice que la mejor estructura no va a garantizar los resultados ni el rendimiento, pero desde luego, si la estructura está equivocada, es una garantía de fracaso. Pues por mi parte, muchísimas gracias y espero, sobre todo, haber sido bastante ajustado a lo que se había pedido de horario. Miriam, muchas gracias. Nada, perfectísimo, Alberto. Muchísimas gracias por tu colaboración, por mostrarnos este tema tan interesante que, bueno, decirte que el chat está todo lleno de comentarios diciendo que están totalmente de acuerdo, que es verdad, que, bueno, creo que has expuesto una realidad de la que no siempre se trata, pero que está ahí y que tenemos que, nosotros como profesionales tenemos que trabajar en ello todos los días. Pues nada, Entonces, yo ahora veo ahí el chat y la verdad es que el gracias os lo doy yo a vosotros, a Inclisa por la propuesta de trabajo y de colaborar, y a los compañeros que están ahí, yo les animo a que ahonden, a que abran un poco el horizonte que se pone sobre la mesa. Yo nunca, o sea, no puedo decir que llevo así trabajando toda la vida, es mentira, pero sí que puedo decir que desde que he empezado a trabajar en esta dinámica, no concibo otra manera de hacer las cosas. Es lo único que puedo decir, ¿no? Y entonces es como cuando uno, aquí igual me meto en un charco, pero es que cuando uno es del Real Madrid y dice, pues que ya no puedo ser de otro equipo, pues esto es lo mismo. O sea, cuando uno ya ha entendido que este es el camino, no hay otra manera. Es que no la hay. Yo estoy absolutamente convencido. No digo que sea fácil, no digo que lo consiga y no digo que siempre sea así. Yo no digo eso, pero sí que digo claramente que una vez que entiendes esta filosofía de trabajo, no hay otra manera de trabajar. Estoy seguro de ello. totalmente, totalmente. Bueno, pues así comentando un poquito las preguntas que hay.
Bueno, tenemos aquí un montón, ya te digo, un montón de comentarios de gente de acuerdo, diciendo que muy interesante, que tienes mucha razón. También María Rueda, que nos comentaba que desde las guías sanitarias no se mencionan siempre ni la humanización ni la empatía, y que para ella un proceso por sí solo no tiene calidad si no se combina con la humanización al paciente. Yo creo Absolutamente de acuerdo. que Absolutamente de acuerdo. totalmente. Y así como duda, nos preguntan que muchos casos la calidad asistencial disminuye cuando no hay una buena comunicación entre los compañeros. ¿Cómo podría mejorar eso, este aspecto desde los hospitales? Vale, es interesante la pregunta porque el fracaso de lo que estamos hablando como horizonte u objetivo para que salga bien fracasa precisamente por lo que comenta esta compañera. Yo voy a poner un ejemplo, voy a poner dos ejemplos reales de que nos ha pasado a nosotros, ¿vale? En el hospital. Lo está viendo mucha gente y lo mismo me meto en un lío, pero como son ejemplos reales, pues lo voy a contar. Hemos diseñado un proceso que tiene que ver con una especialidad en la cual hemos invertido 150.000 euros para acondicionar una sala, ¿vale? Y lo hemos hecho lo han hecho entre 5 personas que son ingenieros, mantenimiento, dirección médica y dirección de enfermería. Cuando han llegado los profesionales a trabajar en esa sala, se han dado cuenta de, por ejemplo, abres la puerta y no está la luz de la sala al lado y tienes que Sí, cruzar la sala a oscuras para encender la luz de la sala. Se dieron cuenta que no había una toma de agua para un lavabo, porque claro, se hacen técnicas que a veces obligan a lavarte las manos, vaya. Entonces, nos dimos cuenta que habíamos sido los primeros en fracasar, nosotros, el equipo directivo. Hemos empleado un dinero que no es nuestro, que es de los contribuyentes, que nosotros gestionamos, y resulta que hemos hecho algo de lo que yo he dicho que había que hacer, que era contar con los profesionales. Bueno, pues no hemos contado con ellos, ¿vale? Bien, pues esta mañana a las 8:15 hemos reunido a todo el equipo del bloque quirúrgico, de enfermería, auxiliares, celadores, donde interviene reanimación, quirófano, la UCSI, ¿no? La unidad de cirugía sin ingreso y esterilización. Y hemos ido el equipo directivo a pedirles ayuda porque queremos diseñar un proceso asistencial que englobe todo el sistema sanitario, perdón, el bloque quirúrgico, que a veces está excesivamente parcelado. La REA discute con la UCSI porque el paciente entra o sale y nadie me ha avisado y me falta no sé qué cacharro, etcétera, etcétera. Entonces, con estos ejemplos reales estoy intentando responder que como no comuniquemos, como no demos participación a los profesionales, que son las partes interesadas que al final forman parte del proceso, las expectativas de ese proceso, el resultado de ese proceso va a ser un fracaso. Pues claro, tú como dirección te quedas contenta, ¡hala! He invertido, he hecho una sala y tus expectativas están cubiertas, pero ¿y la de tus compañeros que están ahí? ¿Y las del paciente? ¿Has contado con él? Entonces, el resumen y la respuesta es que lo que parece que sea perder tiempo en explicar las cosas, en contextualizarlas y en aportar información con transparencia, dando la oportunidad a que el otro te dé su opinión, al menos minimiza que al final la cosa vaya mal. En una palabra, esta mañana nos ha dicho un celador una cosa sobre el tránsito de pacientes, que allí estábamos un anestesista, estábamos un economista y estaba la enfermera, que era yo, y que, vamos, yo es que de bloque quirúrgico no sé, yo sé de procesos, pero no de bloque quirúrgico. Y le hemos dicho a ese señor, les digo señor porque es un poco mayor, le hemos dicho, mañana puede venir a la dirección y explicarnos lo que está diciendo, porque ese hombre lleva toda la vida metiendo las camas y se ha dado cuenta que donde queríamos hacer una obra, como hagamos la obra, no entran las camas. ¿Qué te parece? Pues eso, esa es la respuesta, que tenemos que dar participación a todos los que intervienen en el proceso, preguntarles explicarles lo que queremos y escucharles respecto a lo que nos tengan que decir. totalmente. Como dice Violeta en el chat, es muy buena idea preguntar siempre a los trabajadores, que es Claro, que al final es lo que saben, lo que falla, eso todos los días, saben claro, dónde están los problemas.
Nadie de nosotros dejaría a un albañil en nuestra casa hacernos la reforma sin estar pendientes nosotros. Pues a veces en el hospital o en estas organizaciones donde hay tanto revolutum de gente, pues pasa eso, es incomprensible. O sea, lo que no harías en tu casa, sí puedes hacerlo en tu unidad en la que trabajas, que es tu unidad. Que si tú eres enfermero de trauma, es tu unidad. Y si el recuperador no está donde tiene que estar, te afecta a ti, que tienes que ir a buscarlo a otro sitio. Pero como yo no soy el responsable, ya habrá alguien que lo haga y no lo hace nadie. Y esto es lo de siempre, lo de siempre. Mm, sí. Pues nada, si no hay ninguna otra duda, ningún otro comentario, todos sumamos, como dice José Galindo, totalmente cierto. Absolutamente. Mm, Nada, pues si no hay ninguna preguntilla más, vamos finalizando la sesión. Alberto, agradecerte profundamente esta lección que nos has regalado a todos los profesionales. Creo que es una charla que nos inspira, ¿no?, a la mejora continua, no solo a mejorar esa calidad asistencial, sino también mejorar nosotros como profesionales sanitarios, que además lo has comunicado de una manera muy cercana. Y bueno, creo que es una reflexión que puede impulsar a nuestros congresistas que hoy están con nosotros a considerar que nuestro trabajo va más allá de ese ABCD que mencionábamos antes, sino que esos protocolos que vayan siempre abrazados por esos valores hacia el paciente, ¿no?, de esa atención humanitaria, de darle esa empatía para así mejorar esa calidad asistencial. Entonces, nada, Alberto, que desde el cuarto Congreso de Investigación Clínica y Sanitaria estamos muy, muy agradecidos porque hayas compartido con nosotros esta tan destacada contribución en esta jornada. Y nada, por supuesto, también agradecer a todos nuestros congresistas que hoy os habéis reunido con nosotros en esta segunda jornada de formación clínica y sanitaria, que es gracias a vosotros que podemos crear este espacio tan, tan divulgativo en esta idea de la mejora continua. Y nada, nos despedimos por ahora. Mañana seguiremos con más contenido didáctico y que tengáis muy buen día. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Un saludo. Gracias, un saludo. Adiós, Gracias. adiós.